Buenas tardes. Vamos a continuar con la presentación mediante tablas y gráficos de las variables cuantitativas continuas ahora. Es decir, vamos a trabajar lo que serían las distribuciones de frecuencias con intervalos o categorías o también llamadas clases. Esto implica la confección de tablas donde la primera columna va a contener las categorías o intervalos de la variable de que se trate. Esto es así, una variable numérica cuantitativa que puede ser continua y que deberá ser continua para ser confeccionada en este tipo de tablas, o también puede ser una variable cuantitativa discreta, que tenga mucha cantidad de valores distintos de la variable y en una muestra grande, muy grande, de modo tal que no se justifique la confección de la tabla que vimos precedentemente para variables cuantitativas discretas. Tanto en variable continua como en discretas de esas características, se confecciona este tipo de tabla que consiste básicamente en lo siguiente. La variable tiene un valor inicial, que lo llamamos valor mínimo, y va a tener en esta muestra o población un valor máximo, que es el máximo valor que va a asumir la variable en el conjunto de datos. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo se llama recorrido, que es la distancia que hay entre ese valor mínimo y ese valor máximo, en un eje real. Si nosotros consideramos esa distancia sobre el eje real y la fraccionamos o dividimos en segmentos de igual tamaño, tanto segmentos como intervalos o categorías que querramos construir para la variable, tenemos los intervalos o clases o categorías. Lo que hicimos fue decir, si el recorrido va de 2 a 12, bueno, vamos a tomar segmentos de 4 unidades, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, y esos segmentos van a ser los intervalos o clases. Esas clases o intervalos van a ser los que se refieren a la variable en sí misma. Entonces sería la columna principal, la primera columna de la tabla. Y a continuación de eso colocaremos las frecuencias, que vamos a tener las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada, tal cual como en las tablas anteriormente trabajadas. Para construir este tipo de tablas tenemos que primero determinar la cantidad de clases con las que vamos a trabajar. La cantidad de clases con las que vamos a trabajar generalmente son de 5 a 20, pero podemos en la mayoría de los casos trabajar con la menor cantidad de clases posible con la finalidad de que la tabla sea útil a los fines de su interpretación y análisis. Luego tenemos el ancho de clase, determinar el ancho de cada clase. El ancho de cada clase o la amplitud del intervalo lo determinamos con la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que es lo que dijimos como recorrido, dividido la cantidad de clases que hayamos decidido en el punto anterior. Si decidimos 5, lo dividimos en 5. Si decidimos 6, lo dividimos en 6. Y la construcción de los límites de cada clase, en mi caso, en mi opinión, se debe construir de una manera muy simple. Existen distintos criterios. De hecho, en el apunte adoptan otro criterio porque no comienzan con el valor mínimo, sino que hacen una diferencia entre un recorrido y un recorrido ampliado, y esa diferencia la distribuyen entre el valor mínimo y el máximo. Para mi entender, tendríamos que trabajar de una manera simple, partiendo del valor mínimo, sumarle la amplitud que hayamos determinado acá, porque la amplitud del intervalo, este cociente, puede ser una cifra decimal o puede ser un entero. Se debe tomar un número un poquitito más grande y un número fácil de manejar, o sea que en la medida de lo posible que sea un número un poquitito más grande y entero. O sea, una aproximación hacia arriba, hacia un número entero, si es factible. Cuando tenemos ya la amplitud, tomamos el valor mínimo y le sumamos la amplitud hasta construir la cantidad de intervalos que hayamos decidido en este punto. Una vez que tenemos los límites de clase, por ejemplo, valor mínimo más amplitud, límite superior del intervalo 1, ese va a ser el límite inferior del intervalo 2, más amplitud, límite superior del intervalo 2,
Y de esa forma, como tenemos en este ejemplo, donde tenemos unidades producidas por 20 empleados en una muestra, en un día dado, y las unidades producidas tienen, si buscamos entre los valores, un valor mínimo de 148 y un valor máximo de 198. La diferencia es el recorrido, lo vamos a segmentar en 5 intervalos o clases. Y el ancho de clase va a ser 11. ¿Por qué va a ser 11 el ancho de clase? Porque cuando hacemos el cálculo entre la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, y lo dividimos por los 5, nos da 10. 10 sería la amplitud del intervalo. Pero como tomamos un número un poco mayor, vamos a 11. Siempre hacemos un redondeo hacia arriba. Entonces el valor es 11. ¿Por qué hacemos el redondeo hacia arriba? ¿Por qué necesitamos tomar un número mayor? Para no perder ninguna observación en la asignación de las observaciones en cada intervalo. Por eso es que en esta instancia, a veces, al tomar ese número mayor, acá se produce una diferencia en el recorrido verdadero y el recorrido que ampliamos, y esa diferencia se suele distribuir entre el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último. Yo directamente se la asigno esa diferencia al último intervalo, al límite superior del último intervalo. Bueno, son distintos criterios. No afecta a la interpretación, al análisis, a lo que pretendemos como objetivo realizar con esto. Bueno, después, una vez que hemos construido estos límites, ya tenemos con amplitud de 11, 148 más 11, 159 más 11, lo que tenemos que hacer es ir a la frecuencia absoluta. Pero esto que tenemos acá como marca de clase es el promedio de los límites. O sea, como la variable es cuantitativa, como la vamos a utilizar para hacer cálculos numéricos, entonces necesitamos un representante de cada una de las categorías, y ese representante de cada una de las categorías, o sea, este valor representa la variable cantidad de unidades producidas en la categoría 1, o el intervalo 1. Ese valor se calcula como el promedio de los límites, o sea, el límite inferior más el límite superior dividido 2. Un promedio simple. Límite inferior más límite superior dividido 2. Cuando tenemos la marca de clase, ya tenemos el valor de la variable, entonces en este intervalo habrá un conjunto de observaciones. Para este ejemplo, la cantidad de observaciones que hay en ese intervalo son 9. Si nosotros contamos desde el valor 148 a 159 sin incluir el 159, acá tenemos 1, 2, aquí tenemos 3, 4, acá tenemos 5, 6, no, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, si contamos la cantidad de observaciones que están en el intervalo de 148 a 159 entre los datos que hemos recopilado de los 20 empleados, tenemos 9 observaciones. Igual con las demás. Esto, si lo dividimos por la cantidad total de observaciones, nos da la frecuencia relativa. Y por último, si nosotros sumamos la frecuencia absoluta a la frecuencia relativa, obtenemos las frecuencias acumuladas. Bien, esta salida de computaciones de Infostat tiene la misma tabla que hemos confeccionado, casi diría manualmente, en la diapositiva anterior. Lo importante de todo esto es entender el significado de cada uno de los valores que contiene la tabla. Por ejemplo, este valor 175,5, ¿qué es? Bueno, el valor 175,5 es la marca de clase, que sería el promedio entre los límites 170 y 181, un promedio simple calculado mediante la suma de esos límites dividido 2. ¿Qué significa? Bueno, es el valor de la variable en el tercer intervalo. ¿Qué significa el valor 3? El valor 3 es la frecuencia absoluta, o sea, quiere decir que de los 20 empleados que hemos considerado, 3 de ellos han producido unidades que oscilan, o cantidad de unidades producidas entre 159 a 170. 3 empleados han producido entre 159 y 170 unidades. ¿Qué significa el valor 0,30? El 0,30 es la tasa de frecuencia, que multiplicada por 100 es el porcentaje de observaciones de la muestra que reúnen esta particularidad, o sea, lo que corresponde a la categoría de la variable. Entonces, 30% de los empleados producen entre 170 y 181 unidades.
Podemos contestar preguntas. ¿Qué porcentaje de empleados producen entre 159 y 170 unidades? Entonces nos vamos acá, el 15%. ¿Cuántos empleados producen más de 181 unidades? Más de 181 unidades, tenemos 181, más de esto tenemos 12. De ese modo, leemos el contenido de la tabla e interpretamos el significado de lo que tenemos que aprender. ¿Qué es esto? ¿Cómo se comporta la cantidad de unidades producidas teniendo en cuenta los 20 empleados que han sido analizados? ¿Cómo se comporta estadísticamente? Significa ver en dónde se encuentran los valores más importantes de la variable. ¿Cuáles serían los valores más importantes de la variable? En este caso 148, 159 porque tienen la mayor frecuencia. Más importante porque la mayor cantidad de los empleados son los que realizan esa actividad, entre 148 y 159 unidades producidas. Menos importantes serían estas unidades producidas porque son solamente 2 empleados que hacen eso. Eso es lo que tratamos de ver. ¿Cómo se confecciona un histograma? ¿Y por qué un histograma? El histograma es la representación gráfica de este tipo de variables tabuladas con intervalos o categorías. ¿Por qué? Porque lo que se hace en el histograma es confeccionar un rectángulo a la altura de la frecuencia para cada categoría de la tabla, y esos rectángulos no son las barras que vimos en los gráficos anteriores, sino que están pegados porque están mostrando la continuidad de los valores de la variable. Entonces, esos rectángulos se construyen a la altura de la frecuencia para cada intervalo. El polígono de frecuencia se confecciona mediante líneas que unen puntos de coordenadas, y los puntos de coordenadas se corresponden a la marca de clase del eje horizontal y la frecuencia del eje vertical. Puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Generalmente los polígonos de frecuencia se cierran en los extremos, haciendo una amplitud en el recorrido hacia las marcas de clase anterior y posterior a la primera y a la última respectivamente. La ojiva es la representación gráfica de la frecuencia acumulada. Es decir, si nosotros queremos observar la acumulación de las observaciones desde el valor mínimo hacia adelante, lo que hacemos es graficar la ojiva. Aquí observamos cómo se confecciona un polígono, con los puntos de coordenada que corresponden a la marca de clase y la frecuencia, y cómo se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha. Una marca de clase anterior a la primera, una marca de clase posterior a la última. Y la frecuencia de esas marcas de clase es 0, con la finalidad de cerrar el polígono. Existen gráficos donde el polígono queda abierto, existen gráficos donde el polígono queda cerrado. En histograma se los cierra, como habitualmente se acostumbraba a confeccionar los polígonos. Bien, ¿cómo se confecciona un polígono entonces? Con los puntos de coordenada que se corresponden entre la marca de clase para el eje de las abscisas y la frecuencia para el eje de las ordenadas. Pueden ser frecuencia absoluta o frecuencia relativa, no acumulada. La frecuencia relativa acumulada o absoluta acumulada se utiliza para confeccionar la ojiva. La ojiva se confecciona tomando el valor mínimo de la variable, que es 148 para este caso, y se le asigna frecuencia 0. Y a partir de allí, todos los límites del intervalo se les va asignando la frecuencia acumulada. En este caso, la frecuencia relativa acumulada. Si nos fijamos, la frecuencia relativa acumulada asume los valores 0,45, 0,15, 0,30, 0,05 y 0,05. Aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Acá está. La frecuencia relativa acumulada es 0,45, 0,60, 0,90, 0,95 y 1. Perdón, me equivoqué. Leí mal. Mire mal la tabla. Entonces, 0,30, 0,45, 0,60, 0,90, 0,95 y 1. Aquí tenemos que si a 0,45 le sumamos 0,15, obtenemos 0,60. Si le sumamos 0,30, obtenemos 0,90. Si le sumamos 0,05, 0,95. Y si le sumamos 0,05, obtenemos 1. Bien, en definitiva,
¿Cómo se confecciona la ojiva creciente? Con los puntos de coordenada que se corresponden con los límites de cada intervalo y la frecuencia acumulada. ¿Cómo se confecciona una ojiva decreciente? Esta es una ojiva decreciente. Comenzamos con el límite inferior al cual le asignamos el valor 1 de la frecuencia relativa